Buenos días, compañeras y compañeros, permítanme que les llame así porque creo que vamos a trabajar en una jornada así de fraternidad entre compañeras y compañeros. De manera especial, un saludo a las distinguidas autoridades de todas las instituciones y de organizaciones de la sociedad civil, de la ciudadanía que están presentes en este cuarto Congreso por la Salud y la Vida Edmundo Granda Ugalde. Esta es una sistematización que dentro del equipo técnico del Consejo Nacional de Salud se ha realizado una vez que a comienzos de febrero culminaron los últimos precongresos provinciales, precisamente en las provincias de Cotopaxi, Imbabura y Orellana, donde se realizaron los últimos precongresos. Siempre es necesario aclarar que cualquier síntesis de una discusión tan vasta, desarrollada a lo largo de todo el país en las 24 provincias, tiene la posibilidad de que no incluya en absoluto todo lo que se discutió en esos congresos. Ese es un hecho. Y por otro lado tenemos que aclarar que en los diferentes aspectos que van a ir viendo a lo largo de la exposición, no es el criterio del CONAS el que está allí presente, sino que es una síntesis, una sistematización de lo que se ha recopilado de las resoluciones en cada uno de los congresos provinciales en los 3 ejes que se trabajaron. Creo que como antecedentes es necesario señalar que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud establece en uno de sus artículos, en el artículo 19, que deben hacerse periódicamente estos espacios de amplia consulta nacional, que no son solo de consulta. Aspiramos a que este Congreso sea un Congreso en el que se definan propuestas, pero propuestas estratégicas que tengan alcance de largo plazo y que tengan alcance de carácter nacional. También creo que es necesario señalar entre los antecedentes que estos Congresos por la Salud y la Vida permiten espacios de construcción democrática, de participación directa de todos los actores, ciudadanos e institucionales. Y finalmente, recordar que hemos tenido previamente a este cuarto Congreso 3 congresos previos. El primero fue realizado el año 2002 en la ciudad de Quito, producto del cual salió la Política Nacional de Salud y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. El segundo, que se realizó en Guayaquil, tuvo muchos productos más particulares, más específicos, dentro de los cuales cabe destacar la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Y finalmente el tercer congreso, que se realizó en Cuenca el año 2007, aportó con algunos textos que después se consideraron en los debates en la Asamblea Nacional Constituyente en la elaboración de la Constitución vigente aprobada el 28 de septiembre del año pasado. Esto tal vez no alcancen a ver los números, pero es una síntesis, tal vez desde lejos no alcanzan a ver totalmente, pero en resumen es que en todo este proceso previo de preparación que comenzó el mes de junio cuando el Directorio Nacional del CONASA aprobó los contenidos, las líneas generales de este Congreso, y a partir de ello, en talleres de sensibilización, talleres cantonales y los talleres precongresos de cada provincia, han participado, de lo que tenemos información, cerca de 8.000 personas. Sin embargo, sabemos que aquí no está todo lo que realmente hubo de trabajo dinámico en las diferentes provincias. Hubieron muchas iniciativas en diferentes ciudades, en diferentes cantones que ni siquiera nosotros conocimos, que se dieron inclusive después de los precongresos provinciales, por lo que realmente uno puede destacar la amplia participación. Es bueno ver, por ejemplo, allí cómo provincias como El Oro o Los Ríos, o la misma provincia anfitriona, Loja, tuvieron una intensa actividad. Prácticamente en esos casos no se dejó de hacer un solo taller cantonal y hubo una amplísima movilización social y son tal vez de las provincias donde hubo mayor participación. Cada provincia tuvo sus especificidades. La metodología que se utilizó en la sistematización de estos talleres provinciales fue primero elaborar unas matrices previas para esta sistematización, de tal manera que esas matrices permitían ordenar en los 3 ejes
de acuerdo a las preguntas con las que se trabajaron en los talleres, las diferentes conclusiones. Después de eso se comenzó con la recolección de información y se la procesó. Se identificaron opiniones comunes y acuerdos relacionados con los 3 ejes del debate, que como ustedes saben, ya los explicó el doctor Benjamín Puertas, son el de la Rectoría de la Autoridad Sanitaria. Esto de redes de salud quiero yo plantearlo con un carácter mucho más amplio. Si bien es cierto, al inicio se estuvo trabajando mucho con la idea de redes de servicios de salud, inclusive mucho centrado en redes públicas, poco a poco se fue ampliando en el debate que hay que explicitar que hay también una red complementaria de servicios privados, tanto los que no tienen fines de lucro como los que tienen fines de lucro, pero también la idea de redes va más allá de los servicios, la posibilidad de que se construyan redes ciudadanas en torno a la promoción de la salud, a la construcción de salud, lo cual podría ser, por ejemplo, hacer redes de escuelas promotoras de la salud o de espacios saludables. Es decir, deberíamos verle con un criterio mucho más amplio que solamente redes de servicios de salud. Y el tercero, la participación social y el control social. Se sistematizaron esos resultados y se trae este documento que lo tienen ustedes en cada una de sus carpetas como un aporte para el debate de las mesas. Yo creo que como un aporte fundamental, porque allí se está recogiendo el trabajo de muchísima gente en las diferentes provincias. Estos resultados preliminares presentan esta síntesis de las 24 provincias, recoge muchos consensos, pero también hubieron disensos. Fueron menos que los consensos, pero también es necesario reconocer que hubieron en muchas provincias propuestas muy concretas. Hay algunas provincias que planteaban trabajar en temas específicos, una en salud sexual y derechos reproductivos, que sin embargo ya fue tratado en otros eventos, otras planteaban trabajar en temas del ambiente. Creemos que todo eso es posible recoger en los 3 ejes que se ha escogido para el debate en este Congreso. También es necesario destacar que en lo conceptual, en lo teórico, tal vez el eje que más dificultades presentó para comprensión del alcance del mismo fue el eje de rectoría de la autoridad sanitaria. Lo importante es que la metodología que se utilizó permite garantizar que tenemos hoy un producto que está a disposición de ustedes, no solo está en sus carpetas en impreso, sino que también está en la página web del CONASA, y que esto permite facilitar la discusión en este 4º Congreso y llegar a los acuerdos y resoluciones a los que aspiramos. En el eje de rectoría, igual que en todos los otros ejes, las preguntas claves o las preguntas macro que se utilizaron fueron primero las relacionadas con el diagnóstico, cómo estamos en la situación de rectoría. Luego se recogieron propuestas, cómo debería ser, en este caso, la rectoría, y finalmente requerimientos, qué se necesita para lo que se está proponiendo, se haga efectivo o lo vayamos construyendo en una acción mancomunada. Finalmente, en cada uno de los ejes también se recogieron, por considerar válidos, algunos aportes específicos de algunas provincias que, aunque no fueron consensos muy repetidos en todo el país, pero que es necesario mencionarlos de algunas de ellas. El eje de rectoría, en la parte del diagnóstico, el cómo estamos, primero señalaba una especie de identificación de los actores del sector salud, y allí se identifican claramente actores públicos, actores privados sin fines de lucro, otros con fines de lucro, pero también se mencionó reiteradamente en casi todas las provincias que debe estar muy explícito los actores de las medicinas tradicionales, alternativas y complementarias, y también se reconoce muy claramente a las universidades como instituciones formadoras de recursos humanos. Tal vez lo que no aparece aquí muy claramente es otros actores ciudadanos que no necesariamente son institucionales, pero eso creo que somos justamente todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Pero acá lo que se ha reconocido es instituciones del sector salud. También dentro del cómo estamos, quién regula y cómo conduce, se establece que no se reconoce todavía hasta el momento una rectoría global de todas las instituciones del sistema.
Si bien es cierto, es claro para la mayoría de provincias que es el Ministerio de Salud Pública, la autoridad sanitaria, la entidad rectora de todo el sistema de salud, pero se reconoce también que esta rectoría todavía no se la ejerce globalmente en todas las instituciones, a tal punto que muchas de las instituciones se rigen por sus propias políticas, sus propias normas, sus propios reglamentos, y a veces en función de sus objetivos, sus necesidades o sus intereses. Se señaló también en las diferentes provincias que la regulación y el control sanitario ejecutado por el Ministerio es la función más reconocida en el ámbito nacional y local. Como ejemplo del control sanitario, por ejemplo, todo lo que es la regulación de medicamentos, alimentos, plaguicidas o el control de establecimientos que los establece la autoridad sanitaria. Eso es muy reconocido como un papel rector de la autoridad sanitaria, pero hay otros aspectos que no se los reconoce suficientemente. En algunas provincias se identifica claramente el rol rector de las direcciones provinciales. Esto es fundamental porque muchas veces se piensa que el rector es solamente el ministerio a nivel central y que no hay expresión de esa rectoría a nivel de las provincias y a nivel local. Sin embargo, creo que avanza ese reconocimiento de que la expresión de la rectoría está en todos los niveles, desde el nivel nacional hasta el nivel local. Nuevamente se reitera en el funcionamiento autónomo de las instituciones, y una cosa que señalaron en muchos de los talleres provinciales es que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud vigente desde el año 2002 está consagrada en uno de sus artículos la autonomía de cada una de las instituciones. Se hicieron también algunos análisis sobre las implicaciones de esta reconocida como débil rectoría de la autoridad sanitaria para todo el sistema. Señalan los diferentes talleres que hay una frágil integración y coordinación de las instituciones, una duplicación de acciones y, por supuesto, desperdicio de recursos, aumento de los gastos, incumplimiento de normas, protocolos y estándares que los define el Ministerio de Salud Pública, una débil articulación interinstitucional en la provisión de servicios, una débil definición de funciones, hay competencias entre instituciones en algunas de esas funciones, hay un sistema de información que está, por decirlo menos, disperso y con muchísimo subregistro, y no existe una planificación global interinstitucional. Otras implicaciones, que hay una ineficacia en la toma de algunas decisiones por esa desarticulación, que hay inequidades y que también se reconoce que hay injerencias políticas de muchos de los procesos, que hay pérdida de confianza de los usuarios en servicios públicos, lo cual por otro lado ha hecho que crezca el sector privado, y no es que eso lo estemos diciendo que sea malo, pero esa es la realidad que se ha identificado. Mala distribución de los recursos humanos. Lo importante en esa articulación entre públicos y privados es que estén integrados todos en una función social, falta de armonía entre la formación de recursos humanos y el personal requerido, y claro, como conclusión de todo esto, que todavía no se logra integrar lo que más tarde será en otro eje visto, lo de la red pública de servicios de salud. En cuanto a la rectoría, la propuesta, ¿cómo debería ser? Se propone que debemos llegar a un sistema nacional de salud que debe funcionar bajo la rectoría de la autoridad sanitaria, es decir, del ministerio, tanto a nivel central como a nivel provincial y local. Que las instituciones del sistema, incluido el sector privado, se desempeñarán bajo la conducción, regulación y control de la autoridad sanitaria, previo un proceso de licenciamiento en el caso de los servicios de salud. Que los consejos provinciales de salud y consejos cantonales de salud deben funcionar como espacios de coordinación interinstitucional, como espacios de consenso, igual que sucede a nivel nacional con el Consejo Nacional de Salud. ¿Cómo debería ser esta rectoría en la propuesta? Que para el ejercicio de la rectoría se requiere de recursos económicos y un sistema de información que permite esa coordinación. Que el Sistema Nacional de Salud debe incluir claramente a las medicinas tradicionales, alternativas y complementarias. Y no es que se trate de asimilarles, yo creo que aquí es cuestión de respetar, de aceptarnos y de establecer cada cual el rol dentro de ese sistema. Y la rectoría de la autoridad sanitaria, señalan también en muchas de las provincias,
deberá entrar dentro de este proceso de vigilancia, de control ciudadano. Es decir, la ciudadanía en su proceso de vigilancia y de control debería vigilar integralmente, incluido el hecho de que se cumpla con la rectoría del sistema. ¿Qué requerimiento se plantea? Promover la rectoría de la autoridad sanitaria como una política de Estado. Sin embargo, hay que señalar que de hecho así está definida en la Constitución, pero más allá de la definición en la Constitución y en las leyes, porque está también en la Ley Orgánica de Salud, señalan la necesidad de que eso se posicione más como una política de Estado. Voluntad política de las autoridades del gobierno central y de todas las instituciones del sector. Revisar la ley orgánica es una cuestión que sale en muchas de las provincias, que las actuales circunstancias requieren una actualización de la ley orgánica del sistema y entre eso plantean temas como la autonomía y el rol de los consejos de salud. Definir mecanismos de desconcentración de la regulación, fortalecimiento de los consejos de salud, recursos y sustento técnico administrativo, estrategias para la sostenibilidad y sustentabilidad, planificación que permite el ejercicio de la rectoría a nivel central y local, y una ciudadanía con conocimiento de la función de rectoría y en capacidad de vigilar ese ejercicio. Finalmente, en rectoría, estos aportes específicos, que la rectoría debería estar bajo el control de una superintendencia encargada del control del Sistema Nacional de Salud. Esto ha comenzado a discutirse de esta necesidad de ese mecanismo de control, pero también aquí es necesario aclarar que no se está hablando de una superintendencia o de un control solo institucional, sino que ese control tiene que ser mixto, institucional y ciudadano, que los recursos humanos bajo la rectoría del Ministerio de Salud se deben formar acorde a los requerimientos de este nuevo modelo de atención. Si vamos a un modelo familiar, comunitario, integral, intercultural, deberían los recursos humanos en las entidades formadoras adaptarse a esas necesidades. Se planteó la despolitización de los cargos directivos y a nivel local el ejercicio de la rectoría debe estar en manos de las direcciones provinciales con el apoyo de los consejos de salud. Esto, última parte, como les señalaba, es de algunas provincias, no son consensos mayoritarios, pero son elementos que han dicho en algunas de las provincias que vale destacarlos. Respecto al eje de redes, con el mismo esquema que habíamos planteado en el anterior, en cuanto al diagnóstico, se establece que no se coordinan acciones para funcionamiento en red, que existen experiencias locales más bien de coordinación o provinciales entre diferentes instituciones públicas y diríamos que también con organizaciones privadas. No hay sistema de referencia y contrarreferencia. Eso hace que finalmente los usuarios deciden cómo entrar al sistema, muchas veces abarrotando los hospitales de mayor nivel de complejidad cuando la mayoría podrían entrar por los servicios de atención básica. Desconocimiento y poca información de los usuarios sobre la forma de funcionamiento por niveles y la posibilidad de redes, y que no se ha logrado construir tampoco un sistema único o un sistema integrado realmente de información. Las fortalezas que se encuentran es que tenemos una serie de capacidades que existen en cuanto a las diferentes instituciones, existen políticas, normas, técnicas, aunque faltan muchas por construir, pero existen bastantes. Hay una diversidad de proveedores, hay una infraestructura que está también mejorándose en las diferentes instituciones, lo están haciendo todos, un mejoramiento, también en equipamiento, insumos y medicamentos. Ahora mismo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va a hacer una compra histórica de medicamentos que creo que es sobre los 130 millones de dólares. El año anterior lo hizo el Ministerio de Salud Pública también una adquisición muy grande. Hay espacios de coordinación y participación social y se reconoce dentro de esos espacios de concertación de manera especial a los consejos de salud, o sea, se les ve eso como una fortaleza. Aumento del presupuesto para la salud, que recordarán, solo en el caso del Ministerio de Salud se duplicó del año 2006 al 2008, de 500 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Inclusión de los equipos básicos de salud, que se los reconoce también como una fortaleza a los equipos básicos, que se les conoce como EVAs, ¿no? En cuanto a las redes, también hay debilidades, y reconocen nuevamente que es difícil construir redes con una debilidad de la rectoría.
que falta también voluntad política para la conformación de esa red de parte de todos los actores y que hay que fortalecer esa voluntad, que hay una incompatibilidad entre la distribución de los servicios del Ministerio de Salud por áreas con la división territorial. Si vamos a hacer una cuestión integrada de todas las instituciones, tendríamos que sujetarnos a lo que es la distribución territorial y más aún ahora que se van a establecer 7 regiones. Es decir, todos deberíamos, en este caso territorial, trabajar con el mismo lenguaje. Prevalece un modelo biomédico por sobre un modelo más intercultural y hay un predominio de actividades curativas por sobre las de prevención y promoción. Esa es una cuestión muy reclamada de que las redes de salud deben trabajar mucho más en protección de la salud, en promoción de la salud. En cuanto a las debilidades para la conformación de la red, se señala que las prestaciones no se adaptan a la realidad cultural de los pueblos, que muchas veces normas definidas muy centralmente no permiten esa adaptación, que falta articulación expresamente con las medicinas andinas alternativas, inequidad en la distribución de recursos, falta de recursos humanos e inestabilidad en sus cargos, infraestructura deficiente del ministerio, centralismo, falta de incorporación de la ciudadanía. Yo les repito una cosa que les decía al inicio, creo que es bueno ir puntualizando. Esto no es lo que está diciendo el CONASA, ni es lo que está diciendo el Ministerio de Salud Pública, es lo que han dicho los diferentes talleres con actores de diferentes instituciones, ¿no? En cuanto a la propuesta de redes, ¿cómo debería ser? Se propone una red nacional de servicios de salud que debe garantizar acceso para todos y todas sin distinción, garantizar también que los servicios estén distribuidos territorialmente, que los usuarios puedan acceder a cualquier proveedor. Hoy de mañana, en alguna de las entrevistas que nos hacían algunos de los medios, era una de las cosas que nos pedía uno de los periodistas, decía, los ciudadanos deberíamos poder entrar a cualquier institución, si yo me enfermo, voy a un hospital de las Fuerzas Armadas o del Seguro o del Ministerio, y tiene que ser ustedes los que coordinen, no nosotros los que tengamos que estar tomando esas decisiones. El sistema debe también garantizar el acceso a las medicinas andinas complementarias, alternativas, que se debe organizar claramente por niveles de atención y que debe funcionar un sistema de referencia y contrarreferencia. Dentro de las propuestas de las redes también se señala que se requiere una integración de los proveedores de servicios a partir de convenios suscritos entre las diferentes instituciones. Muchos de esos ya existen, pero tal vez se necesita hacerlos más operativos. Usuarios y usuarias informados y con conocimiento del sistema de ingreso a partir de las unidades de menos complejidad, sistema de referencia y contrarreferencia normatizado, servicios licenciados tanto los públicos como los privados, sistema integrado o único de información gerencial, modelo integral de salud que incorpore a las medicinas andinas alternativas, red de ambulancias de todo tipo, terrestres, acuáticas, aéreas. Requerimientos para esto, ¿qué se necesita para construir esa propuesta? Disposiciones políticas de las autoridades, tanto de la autoridad sanitaria como de las demás instituciones, rectoría del Ministerio con vigilancia ciudadana, construcción de agendas públicas comunes, sistemas de comunicación entre los prestadores, implementar también este sistema de emergencias que anteriormente se lo conocía como CIREM y que, bueno, puede mantenerse con el mismo nombre, pero como que es una demanda de que hay que tener una buena red de atención de emergencias, tanto prehospitalarias como hospitalarias. ¿Qué se requiere para esto también? Unificar el sistema de información, mencionan como uno de los aspectos la historia clínica, establecer sistema único y obligatorio de vigilancia epidemiológica, construcción de las redes públicas y complementaria con tarifarios únicos para en una primera fase o en la fase que sea necesaria, comprar con tarifas únicas servicios de unas u otras instituciones, el que cada uno pague por lo que son sus miembros de ese sistema o de ese subsistema, integración de las medicinas, que es muy reiterativo, andinas alternativas, fortalecimiento de los consejos de salud como espacios de coordinación y concertación para la construcción de esas redes plurales, ¿no? Y finalmente en redes, algunos de los aportes específicos, la red debe ser vista desde los usuarios, que el sistema responderá a las necesidades y requerimientos de los usuarios,
que los prestadores de los servicios deben adaptarse a la realidad cultural de los pueblos, que han sido también señalados en algunas de las provincias. Finalmente, para el último eje, y aquí hay que destacar, creo que fue de los ejes que más participación tuvieron en las provincias. Mucha gente se volcó generalmente en las mesas hasta ese tema de la participación social y control social. Con el mismo esquema, se plantea allí que el nivel organizativo y el tipo de organizaciones varía en cada provincia, lo que está muchas veces en relación con las instituciones que promueven la formación de organizaciones. Esa es una crítica, yo creo que para todos nosotros, no solo para una u otra institución, y se señala que a veces se responde más a ciertos intereses institucionales que a la decisión de la población de organizarse. En cuanto al mapa organizativo, se reconocen varias organizaciones de diverso tipo. Estas son las más generales, no las específicas de salud, las que ustedes pueden ver allí en esta lámina, incluida también organizaciones territoriales. Pero también en el campo específico de la salud se identifican algunas, los sindicatos y asociaciones de trabajadores o de profesionales, clubes de madres, comités de usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, los afiliados al Seguro Social Campesino organizados, asociaciones de personas con enfermedades sobre todo crónicas, entre ellos personas viviendo con VIH, personas con discapacidades. Creo que debemos ya terminar, pero justo en esta parte yo no quisiera pasar más rápido. Dentro del cómo estamos, que hay espacios de participación en salud que se identifica en los consejos provinciales cantonales de salud, pero también en otros como los consejos consultivos de la niñez y adolescencia, o en los comités de usuarias o los comités de vigilancia de muerte materna. En las formas de participación hay varias, pero en algunos casos también se refiere que muchas experiencias son a veces instrumentalizadas o manipuladas y que son clientelares. Se ha basado en la demanda más que en la exigencia del cumplimiento y el ejercicio de derechos, y se reconoce que hay una experiencia especial de los comités de usuarios en cuanto a hacer acciones de control social, de veeduría de servicios. El nivel de participación en general se reconoce bajo, aunque algunas de las provincias dijo que tenía un importante nivel de organización. Las instituciones que han apoyado son las que asoman allí, son muy diversas. Allí no se menciona, también ha habido muchas veces de organismos de cooperación, pero esas han sido las que han identificado más frecuentemente dentro de los talleres provinciales. Dentro de las fortalezas, que existe una gran red de organizaciones sociales y gremiales, que hay voluntad política de las autoridades de salud y de los gobiernos locales en muchas de las provincias, que hay apoyo institucional, que hay participación consagrada como un derecho en la Constitución, que hay organizaciones reconocidas por la comunidad y que muchas veces se ha logrado satisfacer cierta demanda en base a las acciones de la ciudadanía de control. Debilidades: poca cultura de participación ciudadana y conciencia de derechos, escasa credibilidad y confianza en autoridades locales y nacionales, así como en sus instituciones, poco acceso y falta de voluntad política de mayoría de autoridades, participación en función muchas veces de intereses y políticas institucionales, falta de autonomía de organizaciones sociales, frágiles en la apropiación de los derechos y liderazgo, apatía y falta de movilización ciudadana, carencia de destrezas para hablar y escuchar, insuficientes espacios de participación, ausencia de leyes para aplicar la Constitución y el ejercicio de derechos. La propuesta que se señala en torno a participación, que esta debe ser, con todos esos calificativos que ven allí, activa, permanente, democrática, representativa, transparente, incluyente, propositiva, en fin, pero también se reconoce que no debe haber exclusión de ningún tipo, ni por identidad sexual, ni por pueblo, ni nacionalidades o de otras características culturales, por ejemplo, generacional, también debe haber una capacidad de ejecutar acciones de control social y exigencia de derechos y participar en los espacios de gestión desde la planificación y toma de decisiones también, con un marco jurídico que viabilice la participación en los espacios de gestión, en la toma de decisiones y control social. Si bien es cierto, existe la Constitución y algunas leyes, pero que esto es todavía insuficiente. En cuanto a los requerimientos, esa voluntad política,
el construir, eso ya es una demanda para toda la ciudadanía, esa cultura de participación desde los niveles más locales, desde el propio hogar y las comunidades, desde las escuelas y los barrios. Y una cosa que es muy importante destacar también, la gente demandaba el hecho de que el Estado debe garantizar recursos para la participación social. Muchas veces con el propio bolsillo tiene que la gente estar haciendo las actividades de participación social, pero que el Estado de alguna manera, no sé si a través de este quinto poder, pero debería garantizar esos recursos. Y los requerimientos de participación, fortalecer espacios también de participación existentes, los consejos son uno de ellos, pero también otros desde diferentes niveles, garantizar la autonomía, romper con viejas prácticas clientelares, funcionalistas y que también manipulan desde diferentes lados, cumplir con el derecho a participar como prescribe la Constitución y que los líderes locales sean transparentes, representativos, una forma de representación directa. Finalmente, con esta se termina, son algunos de los aportes específicos que también han señalado algunas de las provincias, respeto a derechos culturales y otros colectivos, despolitización del sector salud, promover leyes que garanticen autonomía. Se reconoce que el CONASA es un espacio que permite promover a través de los consejos cantonales y provinciales, y también en muchos sitios señalaron que el cuarto COSABI es un espacio que garantiza también formas de participación directa. Yo solamente, como una información final, les digo que el vuelo en que viene la señora ministra y algunos de los panelistas y muchos participantes, creemos que este momento ya habrá aterrizado porque nos comunicaron que estaba en ese proceso. Creo que en este momento hay que anunciar algún receso, Irina, por favor. Gracias, ¿no? Sí, efectivamente. Este momento y durante 30 minutos les invitamos a disfrutar del delicioso aire de la ciudad de Loja y también de un deliciosísimo café lojano.